A mi hija le empezó el cáncer en el colon, cuando se lo descubren ya tenía en ovario, hígado, pulmón, la quimio arruina el riñón también. ¿Qué me dices? Que la quimio arruina todo porque es un veneno citotóxico y se encarga de matar células, ¿sí? Y en especial células que se multiplican de manera acelerada, ¿sí? Que experimentan una mitosis acelerada, ¿sí? Pero de todas formas, bueno, gracias por compartir esta información, ¿no? Porque, a ver, cuando miramos el cuerpo desde la biología, ¿sí? con ese lente, y no desde el miedo, empezamos a ver un orden más preciso, ¿sí? En lo que antes parecía algo caótico. Y cuando hablamos del colon, este cáncer responde a un conflicto biológico vivido como una guarrada, una trastada, una injusticia profunda. Muchas veces puede ser una situación donde me percibí una traición, una infidelidad, una injusticia, que se vive como algo sucio, algo difícil de digerir. Entonces, en la fase activa de este conflicto se activa un tumor secretor de moco, hay proliferación celular, y la función justamente es esa: ayudar a que puedas deshacerte de ese bocado indigesto, poder facilitar esa expulsión, ¿sí? Del bocado ese sucio. Pero no es la función del cáncer de colon atacar el cuerpo. Y cuando ese conflicto se resuelve, ese tumor ya no tiene más sentido y entra en una fase de reparación. Hay una descomposición biológica y se calcifica con micobacterias tuberculosas, ¿está? Y de esa forma se cierra el programa. Ahora bien, cuando aparece un diagnóstico de cáncer, dependiendo de la programación y de la percepción que tenga esa persona, ¿sí? De su estructura de pensamiento, se puede producir un choque de diagnóstico, ¿sí? Y ese choque suele ser muy fuerte, porque la palabra cáncer está relacionada con la muerte. Y si la persona lo vive como una amenaza vital, ¿sí? Le dicen, tenés un cáncer maligno, te quedan poco tiempo, y todas estas cuestiones, se activa un miedo a morir, y ahí entran los pulmones, ¿sí? Donde la biología responde con un crecimiento y activando nódulos pulmonales, con el sentido biológico de aumentar la capacidad respiratoria frente a esa percepción de amenaza, de asfixia o de miedo a la muerte, ¿está? Y en paralelo, bueno, muchas veces con el diagnóstico comienzan restricciones alimentarias, dietas muy estrictas, muy severas, prohibiciones de azúcar, de carbohidratos, o no sé, la sensación de que la persona no puede comer bien, porque bueno, si le aplican quimioterapias hasta se le va el hambre y todo le sabe al sabor del veneno de la quimio, y le resulta un espanto, y la biología lo interpreta como una amenaza, ¿sí? Hay una percepción de inanición, de hambruna. Entonces el hígado va a activar un programa de supervivencia o nódulos hepáticos para poder almacenar más energía y poder garantizar la supervivencia frente a esa percepción de falta, de carencia, ¿sí? Porque hay una sensación de que la persona siente o percibe que se va a morir de hambre, ¿está? Eh, entonces por eso se activa el programa, digamos, en el hígado. Y cuando hablamos del ovario, acá estamos hablando siempre de un conflicto de pérdida. La mujer puede estar viviendo una situación que percibe que va a perder a alguien, o que la van a perder a ella, o ¿sí? Entonces, o que ella va a desaparecer. Entonces, en la fase activa el ovario entra en una necrosis, ¿sí? Y luego, cuando el conflicto se resuelve, aparece un carcinoma como fase de reparación, a reparar esa necrosis, ¿sí? Y si es el ovario izquierdo, bueno, suele estar asociado a hijo o madre. Y si es el ovario derecho, en una mujer diestra, puede estar asociado a pareja, padre, partner, ¿sí? O una figura equivalente simbólicamente, ¿sí? Pero lo importante acá es entender que no estamos hablando de una única causa, ni de una metástasis o una propagación, ¿sí? Porque, a ver, el cáncer no puede, o las células no pueden viajar de un órgano al otro porque se les antoja la gana, o porque se les ocurrió, o porque el cuerpo se volvió loco, ¿sí? Eso es biológicamente imposible y no tiene sentido. Y el colon está controlado por el tronco cerebral, que pertenece a un tejido completamente distinto que al ovario, ¿sí? Que depende, digamos, de la sustancia blanca. Por lo tanto, es imposible que una célula de colon viaje
al ovario y se transforma en una célula intersticial ovárica, es algo que es imposible, ¿sí? Lo que vemos son múltiples choques biológicos, múltiples DHS y cada uno activa un programa específico en un órgano distinto y determinado, ¿sí? Porque los órganos son autónomos y responden exactamente a las vivencias biológicas que la persona está experimentando, ¿sí? Y cuando se comprende todo esto, dejamos de pensar que el cuerpo se descontroló, se está equivocando y empezamos a ver que está respondiendo y adaptándose y tratando de mantenerte con vida, ¿sí? De que sobrevivas a cada impacto biológico que estás viviendo. Y desde ahí, desde ese punto, la enfermedad se puede observar, digamos, desde otro lugar, ¿sí? Desde la comprensión, pero no desde el miedo, desde el pánico, desde que tengo algo malo que vino porque tuve mala suerte y vino no sé, a matarme, ¿está? Entonces, cuando nosotros podemos comprender cómo se comporta la biología con su inteligencia maravillosa, podemos ya estar posicionados en otro lugar, ¿sí? Y podemos acompañar a nuestro cuerpo y a nuestra naturaleza, ¿sí? En ese proceso biológico adaptativo y reparativo, ¿sí? Pudiendo identificar cuáles son todos los conflictos biológicos que fui viviendo, ¿sí? Y cómo mi biología se fue adaptando a cada impacto biológico que recibió y me fue ayudando a sobrevivir en cada una de esas etapas, ¿está?